Vivo con mi madre, mi padrastro y mi hermanastra. Mi hermanastra tiene 15 años, pero realmente es la peor adolescente de 15 años que he conocido en mi vida. Hace mucho que no nos agradamos y este disgusto solo ha aumentado con el tiempo. Sara, 20 años, mujer, recientemente celebré mi cumpleaños número 20 hace casi 3 días. Vivo con mi mamá, mi padrastro y mi hermanastra. Mi hermanastra tiene 15 años, pero es la peor adolescente de 15 años que he tenido la desgracia de conocer. Es arrogante, mala y siempre trata de competir conmigo. Nos odiamos mutuamente y siempre ha sido así porque simplemente es una persona terrible. Eso es todo. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y apenas tengo recuerdos de él. Pero sí tengo muchos recuerdos de pelear con mi mamá durante mi infancia, lo cual me hizo pensar que si mi papá hubiera estado presente, habría tenido una infancia más fácil con mi mamá. Ella se casó con mi padrastro cuando cumplí 16 años, y él se mudó con nosotras, pero ya habían estado juntos desde que yo tenía 13. Así que después de 3 años de noviazgo, se casaron y se mudaron juntos. Incluso antes de su matrimonio, mi hermanastra ya era una mocosa total. Y cuando mi padrastro se mudó, se volvió mucho más difícil de tolerar porque ahora era 10 veces más molesta y constantemente intentaba fastidiarme y provocar peleas. Le conté esto a mi mamá varias veces e incluso me quejé del comportamiento de mi hermanastra con su papá, pero lo desestimaron como una rivalidad entre hermanas normal y se negaron a intervenir, ya que creían que eventualmente ella maduraría. Pero yo sabía la verdadera razón por la que no intervenían: mi hermanastra era la hija dorada de la familia para ambos. Por supuesto, mi padrastro siempre tomaba su lado porque era su hija biológica. Pero incluso mi mamá hacía lo imposible por ella. Y eso fue lo que realmente me dolió porque ella nunca haría eso por mí. Al crecer con mi mamá, me di cuenta de que éramos personas fundamentalmente diferentes y a ella no le gustaba ni tantito. Yo era un poco más ruda cuando era niña, me gustaban más los deportes, los juegos y los autos, mientras que mi mamá quería que aprendiera maquillaje desde los 7 años, que me peinara y que usara vestidos en lugar de mis shorts. No digo que haya nada de malo en estas cosas, pero simplemente no eran lo mío, y no sentía que pudiera expresarme adecuadamente si siempre estaba tratando de impresionar a mi mamá. Y eso nos llevó a muchas peleas. Ella siempre me empujaba a hacer cosas más femeninas cuando yo no quería, y a hacer una mini versión de ella todo el tiempo. Pero no me gustaba eso y peleaba en su contra. Yo era mi propia persona. Pero ella nunca lo entendió, mucho menos lo respetó. Pero mi hermanastra era el tipo de hija que ella siempre había querido, por lo que supongo que le tomó cariño de inmediato. Y eso realmente me rompió, incluso cuando era adolescente, porque aquí estaba yo, esforzándome por hacer que mi mamá me quisiera por quien soy. Y de repente esta chica llegó y me la arrebató. Para mi hermanastra, mi mamá se convirtió en la madre que yo siempre había querido. Y realmente no había nada más triste que eso para mí. Ya era bastante malo que mi mamá estuviera de su lado, y mi hermanastra lo empeoraba aún más con su comportamiento arrogante. Simplemente no la soportaba y quería irme a la universidad lo antes posible. Así que estaba realmente feliz en mi cumpleaños número 18 porque me gradué de la preparatoria, y pronto me iría a la universidad de mi elección. Ya tenía una beca deportiva asegurada porque juego lacrosse, y se suponía que me mudaría en otoño. Así que estaba lista para dejar este lugar atrás. Por eso esperaba que mi mamá me sorprendiera para mi cumpleaños número 18, ya que sería el último que celebraría en casa con ella a partir de este año. Solo regresaría a casa para las vacaciones, así que esperaba un poco de entusiasmo de su parte, pero supongo que olvidé lo no bienvenida que me sentía desde que llegó mi hermanastra. Fui una tonta al esperar algo en absoluto. No solo mi mamá no hizo nada especial para mí, sino que por la tarde, cuando la casa estaba vacía, me sentó para tener una discusión importante sobre el futuro. Me dijo que mi hermanastra iba a empezar la universidad en unos años, y como no era una atleta estudiantil, no tendría una beca deportiva como yo. Además, sus calificaciones no eran lo suficientemente buenas como para calificar para una beca académica, lo que significaba que tendría que pagar su matrícula completa. Así que mi mamá ahora quería que yo ayudara a contribuir al fondo universitario de mi hermanastra o, de lo contrario, no sería bienvenida a vivir aquí más. Me sorprendió esa última parte. Y cuando le pedí que lo repitiera, me explicó que ella y mi padrastro habían decidido que empezarían a ahorrar para el fondo universitario de mi hermanastra ahora para evitar problemas financieros en el futuro. Y como yo ya era adulta, esperaban que también contribuyera,
o de lo contrario no me permitirían vivir aquí más como miembro de esta casa. Tenía que contribuir o irme permanentemente. Estaba atónita de que siquiera me estuviera haciendo esta demanda, porque obviamente no podría ayudar. Y decir que me cortarían si no ayudaba a mi horrible hermanastra era una locura. No podía creer que mi mamá estuviera diciendo esto. Literalmente sentí como se me caía el estómago por lo seria que parecía al respecto. No sabía qué decirle en ese momento, y definitivamente no quería pelear con ella. Así que le dije que necesitaba tiempo para pensar y volví a mi habitación. Mi mamá es enfermera y mi padrastro es pediatra. Ambos trabajan en el mismo hospital, y así fue como se conocieron. No sé cuál es su ingreso exacto, pero estoy segura de que ganan lo suficiente como para apoyar a mi hermanastra sin involucrarme a mí y obligarme a mantenerla también. Era ridículo que me pidiera contribuir. Y para alguien que ni siquiera me quiere, si tuviera una buena relación con mi hermanastra, quizás sería diferente. Entonces, tal vez lo habría considerado, pero ella era una persona horrible y la odiaba. Así que ¿por qué demonios contribuiría yo a su fondo universitario? No tenía ningún sentido. Además, yo misma me iba a la universidad en unos meses, así que no sé cómo esperaba que le mandara dinero cuando yo necesitaría que ellos me enviaran dinero a mí. Incluso si, hipotéticamente, conseguía un trabajo allí y empezaba a trabajar para mantenerme, parecía injusto que me pidieran aportar para mi hermanastra cuando probablemente necesitaría ese dinero para mis propios gastos. Ni siquiera podía decir que no por la amenaza de que me echaran, ya que definitivamente querría volver para las vacaciones y no quería quedarme en el campus todo el año. Y no sé si siquiera me darían aprobación para eso. Básicamente me quedaría sin hogar una vez que terminara la universidad. Y ese era un pensamiento aterrador. Le di vueltas a todo esto en mi cabeza y llegué a la conclusión de que no había forma de que pudiera hacer esto funcionar, y tampoco era justo para mí. Pero en lugar de discutir con mi mamá, decidí hablar con mis abuelos esta vez. No quería negociar con mi mamá solo para terminar decepcionada. Y, honestamente, no creía que la discusión valiera la pena. Nunca iba a ver mi punto de vista y siempre solo pensaría en su favorita, no en mí. Mi mamá básicamente me había prohibido hablar con mis abuelos, sus padres. Los padres de mi papá vivían fuera del estado y solo nos manteníamos en contacto de vez en cuando. Ella decía que mis abuelos eran frágiles y que no necesitaban que yo los molestara. Y solo se me permitía hablar con ellos sobre temas seguros, y solo podía visitarlos con ella, nunca sin supervisión. Una vez pasé por su casa sin avisar en mi penúltimo año de secundaria para pasar tiempo con ellos por mi cuenta. Pero cuando volví y se lo dije a mi mamá, se puso histérica, y decidí no volver a visitarlo sola porque no necesitaba ese drama. La había pasado bien en su casa, y no parecían muy enfermos o frágiles para mí. Pero no quería contrariar a mi mamá, así que seguía las reglas que había puesto para interactuar con mis abuelos hasta ahora. Sin embargo, ese día supe que tendría que romper las reglas e ir a hablar con ellos y quería que me ayudaran a convencer a mi mamá. Mis abuelos probablemente eran las únicas personas en el mundo que podían obligar a mi madre a hacer algo. Y esta vez realmente los necesitaba de mi lado para evitar que me echaran, porque no había forma de que consiguiera un trabajo y trabajara durante la universidad solo para aportar al fondo universitario de mi horrible hermanastra. Así que después de un tiempo, decidí hablar con mi mamá y de alguna manera hacer que repitiera las condiciones que me había puesto para poder grabarla diciendo eso: amo a mis abuelos y sé que ellos me aman. Pero como iba a pedirles ayuda para enfrentar a su propia hija, pensé que sería lo mejor para mí asegurarme de tener todas las pruebas necesarias para que me creyeran. Mantuve la grabadora de sonido encendida y hablé con mi madre, pidiéndole que me dijera exactamente lo que esperaba de mí una vez que estuviera en la universidad. Y se repitió. Sonaba exasperada, pero afortunadamente no le dio mucha importancia y no parecía sospechar nada. Luego le dije que saldría con mis amigos y que le daría mi decisión cuando volviera a casa. Pareció estar de acuerdo con eso. Y como era mi cumpleaños, no insistió mucho y me dejó ir. Entonces fui directamente a la casa de mis abuelos, que estaba a unas calles de distancia, y les conté todo. Y con todo, me refiero a todo. Inicialmente, solo pensaba contarles sobre la absurda demanda que había hecho mi madre y cómo me echaría si no contribuía. Pero pronto me encontré desbordada de emociones. Y entonces solo estaba llorando mientras trataba de explicarles mi situación. Supongo que no estaba lidiando con el rechazo de mi madre tan bien como me hubiera gustado creer. Les conté todo sobre lo mal que me trataban en casa,
y parecían sorprendidos mientras hablaba, porque cada vez que los visitaba con mi mamá, parecía relativamente feliz y relajada. Pero eso solo era una fachada que me veía obligada a poner porque mi mamá no quería que mis abuelos se preocuparan por mí o por ella, ya que eran demasiado viejos y enfermos. Honestamente, nunca me creí esa teoría porque mis abuelos apenas estaban en sus 60 y me parecían absolutamente saludables. Siento que la única razón por la que mi mamá no quería que hablara con ellos ni que estuviera cerca de ellos era porque tenía miedo de que algún día soltara la verdad sobre ella, y sus padres se enterarían de cómo me había estado maltratando a su propia hija, por el bien de su hijastra. Entonces sus padres se enfurecerían con ella y se metería en un gran problema, que fue precisamente lo que sucedió. Después de contarles todo a mis abuelos, me consolaron por un rato y me dijeron que arreglarían todo. No sabía exactamente a qué se referían, pero mi abuelo se veía realmente molesto. Una vez que me recuperé, me dieron un billete de $100 y me dijeron que saliera con mis amigos esa noche, porque era mi cumpleaños número 18 y debería hacer algo especial para mí. Me prometieron que arreglarían todo y que no tendría nada de qué preocuparme para cuando volviera, lo que me hizo sentir mucho mejor. Así que decidí salir con un par de amigos porque habían estado tratando de que saliera con ellos ese día. De cualquier manera, debí haber salido con mis amigos hasta muy tarde porque no quería volver a casa. Y también porque finalmente estaba celebrando mi cumpleaños número 18 como debía celebrarse. Alrededor de las 9, recibí un mensaje de mis abuelos pidiéndome que volviera a su casa en lugar de regresar a la mía. Así que hice exactamente eso. Sorprendentemente, no había recibido ningún mensaje ni llamada de mi madre hasta ese momento, lo cual era extraño porque si mis abuelos hubieran hablado con ella sobre lo que les conté ese día, entonces estaría desesperada por confrontarme. Así que me parecía un poco raro que estuviera tan inquietantemente callada. Volví a la casa de mis abuelos a las 10, y después de refrescarme, mis abuelos me sentaron y me dijeron que habían hablado con mi mamá y que ahora no tenía nada de qué preocuparme. Me dijeron que habían pedido a mi familia que dejara la casa en la que habían estado viviendo para poder transferirme la propiedad a mí. Aparentemente, esa casa había sido un regalo de bodas de mis abuelos para mis padres, y habían vivido allí desde entonces. Pero hoy, después de enterarse de cómo me había estado tratando mi madre, se dieron cuenta de que necesitaban hacer algo al respecto. Hablaron con ella y le pidieron amablemente que se retractara de lo que me había dicho y que me tratara mejor. Pero en lugar de admitir que había cometido un error, decidió ser irrespetuosa y le dijo a mi abuelo que se ocupara de sus propios asuntos en lugar de interferir en cosas que no entendía. Ella realmente creía que ahora que yo era adulta, tenía que empezar a ganar dinero y aportar a la familia, o de lo contrario no tendría un lugar en su casa. Eso enfureció a mi abuelo por lo injusto que era. Y después de una discusión muy fea, le dijo que necesitaba desocupar esa casa, ya que todavía era legalmente su propiedad, pues nunca había transferido formalmente la titularidad a ella y aún tenía el poder de desalojarla. Así que le dio la opción de ser una mejor madre para mí o dejar la casa, y ella eligió la segunda opción. Sin sorpresas. Le dijo a mi abuelo que su prioridad ahora era su propia familia y no yo, como si yo no fuera parte de su familia y no estuviera relacionada con ella por sangre. Dijo que vaciaría la casa para el final de la semana si eso era lo que él quería, y luego colgó la llamada. Así que esa era la razón por la que no había tenido noticias de mi madre. Mis abuelos también me explicaron que no fue solo lo que les conté hoy lo que los llevó a tomar esta medida drástica, sino que fue como se había estado comportando con ellos en los últimos años, desde que se casó. Creía que su esposo y su hijastra eran la única familia que necesitaba ahora y solo visitaba a sus padres 1 o 2 veces cada 2 meses. Se habían rendido tratando de hacerla visitarlos más a menudo, pero le pedían al menos que me dejara hablar con ellos o visitarlos. Y ante eso, siempre inventaba alguna excusa y afirmaba que yo estaba demasiado ocupada, lo cual no era cierto. Simplemente no quería dejarme ver a mis abuelos por miedo a que les contara la verdad. Nos había manipulado muy hábilmente a todos para mantenernos alejados unos de otros por sus propios motivos egoístas. Y ahora todo se le había explotado en la cara, porque ahora tenía que desocupar la casa en la que había vivido durante casi 2 décadas, todo gracias a su manipulación y engaños. Estaba realmente molesta de que hubiera decidido elegir a mi hermanastra en lugar de a mí, pero estaba aún más disgustada y enojada de que realmente pensara que todo esto estaba justificado de alguna manera. Me sentía desanimada en ese momento, pero también había perdido la esperanza de que mi madre alguna vez me amara tanto como amaba a mi hermanastra. Y comencé a verla por la persona que realmente era. Ya no esperaba nada de ella.
En realidad, me alegraba un poco estar pasando la noche en casa de mis abuelos porque absolutamente no quería verla ni escucharla en ese momento. Odiaba el hecho de ser su hija y la odiaba aún más por lo que había hecho. A la mañana siguiente, volví a casa con mi abuelo para empacar algo de mi ropa y las pertenencias esenciales, de manera que pudiera mudarme y vivir con mis abuelos hasta que mi madre y su familia desocuparan la casa. Era alrededor del mediodía, pero nadie había salido para el trabajo. Incluso mi hermanastra estaba en casa. Todos ellos parecían enojados y decepcionados, pero no les hablé y pasé directamente junto a ellos para llegar a mi habitación y empacar mis cosas. Mi abuelo me acompañó y me ayudó a empacar. Pero unos 10 minutos después, mi madre entró en la habitación y exigió hablar conmigo en persona. Le dije que no, pero siguió insistiendo. Así que finalmente cedí y la dejé llevarme a un lado para que pudiéramos hablar. Me dijo que había estado fanfarroneando en la llamada con su papá, pero que en realidad no podía permitirse mudarse con tan poco aviso. Y ahora necesitaba que hablara con mi abuelo para arreglar todo esto. Estaba horrorizada de que tuviera la audacia de hacerme otra demanda después de lo que había hecho. Así que obviamente le dije que no, directamente en su cara, sin rodeos, y le dije que había perdido el derecho a siquiera hablarme después de lo que había hecho. Ella tomó su decisión y ahora tenía que atenerse a las consecuencias. Entonces me dijo que realmente no quería que me lastimara y que solo estaba tratando de enseñarme a ser responsable cuando me pidió que contribuyera al fondo universitario de mi hermanastra. Tenía lágrimas en los ojos mientras me decía que si la hubiera considerado digna de una conversación, en lugar de ir directamente a mis abuelos para quejarme de ella, habría sabido que mi mamá no quería decir nada de lo que había dicho. Solo quería enseñarme a ser responsable con mi dinero y todo el dinero que iba a enviar para el fondo universitario de mi hermanastra iba a ir a una cuenta separada que ella planeaba dejarme más adelante. Si hubiera hablado con ella sobre mis sentimientos solo una vez, entonces me habría dicho la verdad y habría sabido que nunca iba a echarme, y mucho menos por algo tan insignificante como esto. Pero al parecer, yo lograría que la echaran de su propia casa, y eso realmente le dolió. Me dijo que era libre de hacer lo que quisiera, pero me pidió que recordara que ella me amaba y siempre había querido lo mejor para mí. Me quedé estupefacta y no tenía idea de qué decir. Han pasado 2 días y no he hablado con nadie sobre esto. Ni siquiera sé si mi mamá estaba siendo honesta o no, pero la culpa me está consumiendo. No puedo hablar con mis amigos sobre esto y definitivamente no puedo hablar con mi familia. Así que estoy aquí buscando respuestas. Actualización 1. Primero que nada, gracias por todos los consejos y las palabras amables. Le conté a mis abuelos lo que mi madre me había dicho el otro día, y él parecía muy escéptico al respecto porque creía que era muy poco probable que mi madre tuviera la intención de guardar ese dinero para mí y estaba definitivamente fanfarroneando en ese momento para manipularme una vez más y que les dejara quedarse. Y estuve de acuerdo con mi abuelo. Me puse un poco emocional, pero sinceramente, no había manera de que mi mamá hubiera cambiado de la noche a la mañana. La única forma de saber si era sincera o no era ponerla a prueba, en caso de que realmente hubiera querido decir lo que dijo el otro día. Así que la llamé y le dije que había pensado las cosas, pero que aún preferiría que mi abuelo transfiriera la propiedad de la casa a mi nombre. En ese momento, al principio parecía un poco sorprendida y trató de tranquilizarme, diciéndome que no tenía de qué preocuparme. Pero cuando insistí, se puso a la defensiva y empezó a acusarme de no confiar en ella. Entonces discutí con ella, diciéndole que no podía confiar en ella de repente después de años de haber sido tratada mal. Y ella terminó perdiendo los estribos, diciéndome que no quería una hija como yo en primer lugar. Y eso solo confirmó lo que ya sabía, que mi mamá solo estaba siendo agradable de repente para no ser desalojada y que mis abuelos y yo le cediéramos legalmente la casa. Bueno, qué mal, porque me mostró su verdadera cara, así que eso ya no va a pasar. Ella puede hacer lo que quiera, pero si no quiere una hija como yo, bien. Ya no me tendrá como hija porque ciertamente yo tampoco quiero una madre como ella. Actualización 3. El proceso legal finalmente está completo y la casa ahora es oficialmente mía. Mi madre ya ha comenzado el proceso de mudanza. Inicialmente, tenía solo una semana, pero mis abuelos y yo fuimos lo suficientemente amables como para extender ese plazo a 2 semanas. Y ahora le quedan alrededor de 4 días para irse. Mis abuelos también están planeando vender la casa en la que residen actualmente para poder mudarse conmigo y cuidar de la casa en mi ausencia cuando me vaya a la universidad. Creo que es una idea fabulosa, y no puedo esperar para comenzar mi nueva vida. Hola,
Probablemente esta será mi última actualización por un tiempo, ahora que las cosas finalmente han comenzado a encajar para mí. Mi madre se mudó hoy, pero no antes de entregarme las llaves y recordarme de manera muy desagradable que en el futuro me arrepentiría de esto. No entiendo por qué está tan resentida, ya que tuvo la suerte de encontrar un apartamento lo suficientemente cerca de la escuela y su trabajo con tan poca antelación. Es un lugar mucho más pequeño, pero debería aprender a estar agradecida. Yo estoy agradecida por mis maravillosos abuelos y mis amigos, que no han sido más que un apoyo para mí desde que les conté lo que he estado viviendo. También estoy agradecida por ustedes aquí, porque a pesar de ser completos desconocidos, todos han sido muy amables conmigo y realmente lo aprecio mucho. Estoy escribiendo esto en mi vieja laptop, en mi antigua habitación, en mi vieja casa, pero ahora con una familia que realmente me ama. Y en unos meses, me mudaré para comenzar en la universidad de mi elección. Ahora finalmente estoy viviendo la vida que siempre quise, y no podría estar más feliz por eso. Estén atentos a más historias sobre relaciones.